Bien, muy bien estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy en el curso de aritmética vamos a trabajar dos temas básicos, que son la clase de conjuntos. Vamos a identificar las clases de conjuntos en esta primera parte de la clase y también el cardinal y el conjunto potencia en la segunda parte de la clase. Bien, ahora nos vamos a la página 13 de su libro, y los invito a ver lo siguiente. Cuando hablamos de clases de conjuntos, hablamos de cuatro tipos de conjuntos, cuatro clases distintas de conjuntos, que son el conjunto unitario, el conjunto finito, el conjunto vacío y el conjunto infinito. Cuatro clases de conjuntos. Y es lo que vamos a ver ahora en la página, vamos a tener en cuenta para desarrollar la página 3. A ver, analicen conmigo, niños y niñas. Primera clase de conjunto viene a ser el conjunto unitario, que ahí está en la parte superior izquierda. Conjunto unitario. ¿Qué es el conjunto unitario? El conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. De ahí viene su nombre, unitario viene de uno. Tiene un solo elemento. Presta atención, por favor. Veamos algunos ejemplos de conjuntos unitarios. Observen el conjunto A. En el conjunto A hay una manzana. En el conjunto B hay un número 8. ¿Qué nos hemos dado cuenta en el conjunto A y B? Que en cada uno de los conjuntos hay un solo elemento. Cuando un conjunto tiene un solo elemento, se le denomina conjunto unitario. Por ejemplo, el conjunto C, que indica la capital del Perú. Díganme ustedes, ¿cuál es la capital del Perú? Lima. Lima es la capital del Perú. Así es. ¿Y hay dos capitales en el Perú o hay una sola capital en el Perú? Solo una. Solo una. Así es. Muy bien. A esa única capital se denomina conjunto unitario, porque hay un solo elemento. Bien. Ahora veamos la siguiente clase de conjunto, que es el conjunto finito. A ver, conjunto finito. ¿Qué me dice el conjunto finito? Es aquel conjunto que tiene un número limitado de elementos. Ah, profesor, un número limitado de elementos. En otras palabras, los elementos los puedes contar. Puedes contar los elementos de dicho conjunto. Por ejemplo, en este caso, en el conjunto N están los estudiantes del cuarto grado de primaria de mi institución educativa. En esta clase, en este instante, por ejemplo, yo sé que hay 22 estudiantes del cuarto grado beta 1. ¿Te das cuenta? O sea, y puedo contar quiénes son los 22 estudiantes. ¿Quedó claro? Profesor, porque son un número limitado de estudiantes. Así es, un número, claro, en esta clase de beta 1, de cuarto grado beta 1, no hay una cantidad infinita de estudiantes. Simplemente acá hay una determinada cantidad en este caso. Bien, por ejemplo, entrando a la parte numérica, un conjunto finito también podría ser los números naturales menores que 5. ¿Cuáles son los números naturales menores que 5? A ver, díganme ustedes, ¿quiénes son los números naturales menores que 5? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 y 0. El 0 también es un número natural. ¿Te das cuenta? Entonces, los números menores que 5 son 0, 1, 2, 3, 4, y esos números yo los puedo contar. A eso se denomina un conjunto finito, cuando puedes contar los elementos de un conjunto. Veamos en la segunda columna. El conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos. El conjunto vacío no tiene elementos. También se le conoce como conjunto nulo. Es la otra forma de definir al conjunto vacío. Viene a ser lo mismo, en otras palabras. Observen el conjunto A. Ahí está el diagrama en el conjunto A y como tú ves, no hay elementos. Entonces el conjunto A es un conjunto vacío
Y a todo conjunto vacío, niños y niñas, se les denota con el siguiente símbolo. Observen. Ahí lo estoy señalando. Con una letra O, como una letra O con un 0, con una rayita que cruza. A ese elemento se le denomina, a ese símbolo se le denomina conjunto vacío. Por ejemplo, veamos ahí los ejemplos. Estudiantes, los alumnos de G, conjunto B, que son los alumnos que tengan 5 metros de estatura. Yo te hago una pregunta. ¿Conoces alumnos que midan 5 metros de estatura? No hay, o sea, no hay ningún estudiante ni un alumno que mida 5 metros de altura. Entonces, a eso se denomina que es un conjunto vacío, porque no tendría elementos, ¿te das cuenta? A ver, te hago otra pregunta. Díganme ustedes, esto para que ustedes respondan, presten atención. A ver, dígame, número natural que sea menor que 0. Menos uno. Menos uno. Menos Menos uno. uno. Menos Menos uno. 1 es un número entero negativo. Un número entero negativo no es un número natural. Ah, profesor, los números negativos no son naturales. No, no son números naturales. Y te repito la pregunta. Un número natural menor que 0. ¿Hay un número natural que sea menor que 0? No hay. No. No hay. No. Entonces, ese conjunto es un conjunto vacío, porque no hay ningún número natural que sea menor que 0. ¿Se dan cuenta? A ver, otra preguntita, otra preguntita. Díganme ustedes, un número natural mayor que 7 y menor que 8. No hay. No hay, profesor, porque del 7 sigue el 8. O sea, no hay otro número entre 7 y 8. Ese conjunto también sería un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no habría elementos. ¿Te das cuenta? Y veamos finalmente, conjunto infinito. ¿Qué es el conjunto infinito? Es aquel conjunto que tiene un número ilimitado de elementos. En otras palabras, en el conjunto infinito no puedes contar los elementos. Por ejemplo, los números pares. Los números pares, profesor, son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. ¿Tú sabes dónde terminan los números pares? ¿Conoces dónde terminan los números pares? ¿Dónde? No, teacher. No se conoce. No se sabe dónde terminan los números pares, o sea, se va hasta el infinito y más allá. Entonces, es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuál es el último número par para poder contarlo, ¿te das cuenta? Y también los números primos. Los números primos son aquellos números que tienen solamente 2 divisores. O sea, se puede dividir entre uno y entre el mismo número. Más adelante lo vamos a aprender con paciencia los números primos. Por ejemplo, el primer número primo, para que tengas una idea, es el número 2. El número 2 se divide entre 1 y entre el mismo número. Y es el único número primo que es par. Luego otro número primo será el número 3, el número 5, el número 7, el número 11, el número 13, el número 17, el 19. Y así van los números primos hasta ¿dónde? Hasta el infinito. ¿Por qué? Porque no los puedo contar. Entonces, un conjunto se dice que es infinito porque no se puede contar los elementos. Dígame. Teacher, todo lo que está en la pantalla vamos a tener que copiarlo. No, no tienes que copiarlo. Tienes que observarlo. ¿Quedó claro? Sí, teacher. Muy bien. Esta pantalla está en su libro de texto. Ahí lo van a encontrar. Y yo lo he recogido del libro de texto para explicarles a ustedes esta partecita. ¿De acuerdo? Aritmética, ¿verdad? En tu libro de texto. libro de texto? Hay un libro de texto que tienen ustedes. Creo que es de color verde, si es que no me equivoco. Entonces, ahí van a encontrar la misma definición. Por eso es que no se copia, ya lo tienen ya en sus libros. Bien, con esa idea de conjunto unitario que tiene un solo elemento, conjunto finito en el cual puedes contar los elementos, conjunto vacío que no tiene elementos y el conjunto infinito que tiene infinidad, ilimitada cantidad de elementos, nos vamos a la página 13 y vamos a resolver los ejercicios de dicha página. A ver, todos conmigo a la página 13.
Bien. En la página 13, acá veo los dos primeros ejercicios, así que préstame mucha atención para que pueda comprenderlos, ¿de acuerdo? Bien. Acá viene el primer ejercicio. Y acá préstame mucha atención en este primer ejercicio. ¿Por qué? Porque en la plataforma tienes un ejercicio parecido de tarea. Uno parecido al ejercicio número 1. Así que mira bien cómo se resuelve para que cuando entres a la plataforma puedas resolverlo de forma similar. ¿Ya? Esto es como un modelo para que tú veas. Ejercicio número 1, página 13. Si el conjunto 2A más, que tiene los elementos, ojo, que tiene los elementos 2A más 1, ahí hay otro elemento, 17, ahí hay otro elemento, 3B más 2. Este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? A ver, por simple observación, díganme ustedes, ¿cuántos elementos se aprecian ahí? Profesor, Uno. De uno. acá veo 1. Ah, profesor, Cuatro. ahí veo 1. Profesor, acá veo otro, miren por acá. Profesor, página. Acá veo 2 y acá veo 3, profesor. Ah, ahí se ven 3 elementos. Ah, es muy importante darse cuenta de ello. Ahí se aprecian 3 elementos. Ahora, agarren su regla, porque van a subrayar lo siguiente. Pero este problema me dice que ese conjunto que tiene estos 3 elementos, me dice que es un conjunto unitario. Subrayen ahí la palabra unitario, subrayenlo por favor. Profesor, según el problema, acá me están afirmando que este conjunto es unitario. En pocas palabras, este conjunto tiene un solo elemento. Tiene un solo elemento. Pero profesor, yo he visto acá 3. Acá veo 1, 2, 3. Si tiene 3 elementos, no es unitario, profesor. Así es. Pero acá viene la parte que tienes que aprender. Si a ti en el problema te dicen que este es un conjunto unitario, ese tiene un solo elemento. ¿Y cómo se resuelve, profesor? Así de fácil. Todos estos 3 elementos, ¿qué tienen que ser? Para que sea unitario, los 3 deben ser iguales. Esos 3 elementos tienen que ser iguales. Profesor, ¿iguales a quién? ¿Iguales a quién? Veamos. Iguales al valor numérico que se aprecia ahí. ¿Iguales a quién? A 17. A 17. Ah, entonces el primer elemento que es 2A más 1, ¿a qué tiene que ser igual? A 17. Y el otro elemento, 3B más 2, ¿a qué tiene que ser igual? A 17. Entonces, si esa relación es correcta, que los 3 elementos tienen que ser iguales para que sea unitario, entonces, ¿qué decimos? Lo siguiente, al ser un conjunto unitario debe tener un solo elemento y ahí se formulan 2 ecuaciones. La primera ecuación, ¿quién sería? Que el valor 2A más 1 deba ser igual a 17. Y la otra relación, ¿quién sería? Que el elemento 3B más 2 también tiene que ser igual a 17. Y se formulan 2 ecuaciones, una ecuación para hallar el valor de A y la otra ecuación para hallar el valor de B. ¿Por qué, profesor? Porque en el ejercicio me piden, determina el valor de A más B. ¿Se dieron cuenta, niños y niñas? ¿Se dieron cuenta? En los dos aparece 17. ¿Cómo? En las dos sumas aparece 17. ¿Por qué? Porque para que el conjunto sea unitario, los 3 elementos tienen que ser iguales. Pero iguales a quién, profesor? Iguales al valor numérico que tú ves solito ahí. ¿Quién es el valor numérico que está solito? El 17. Ah, o sea que el primer elemento, 2A más 1, tiene que ser igual a 17. El resultado El de 2 segundo a más elemento, 1 estoy y 3b explicando, más por 2 favor. Y el Con cierren su micrófono. 17. Gracias. Cierren su micrófono, por favor, que estoy explicando. Las preguntas está bien hacerlas, pero si estoy explicando,
No me interrumpa, porque si no, no se entiende. Bien. Entonces, habíamos dicho, como el valor numérico en ese conjunto es 17, el primer elemento, 2A más 1, debe ser igual a 17, y el tercer elemento, 3B más 2, también tiene que ser igual a 17, para que este conjunto sea unitario, porque debe haber un solo elemento. Bien, ¿y qué se hace, profesor, a continuación? Bien, a continuación lo que se hace es resolver la ecuación. A ver, para resolver una ecuación, vamos a empezar con 2A más 1 igual a 17. Aplicamos la transposición de términos. El 1 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? ¿Quién me dice? Restando. Así es, muy bien. Si el 1 está sumando al 2A más 1, al 2A lo está sumando, al otro miembro pasa a restar. Y la ecuación quedaría así. 2A es igual a 17 menos 1. Ahí comenzó la ecuación, ¿te das cuenta? 17 menos 1 es 16. Y el 2 que multiplica a la letra A, si el 2 multiplica, el 2 pasa a dividir. ¿A dividir a quién? A dividir al número 16. ¿Se dieron cuenta? ¿Y cuánto es 16 entre 2? 8. Muy bien. Entonces, acabo de encontrar el valor de A. El valor de A es 8 al resolver la ecuación. De igual forma, resolvemos la segunda ecuación. 3b más 2 igual a 17. El 2 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? De la igualdad. Restando. Y me va a quedar así. 3b es igual a 17 menos 2, aplicando la transposición de términos. 17 menos 2 es 15. Y el 3 que multiplica el b pasa a dividir al 15. Entonces b será igual a 15 dividido entre 3. Y yo les pregunto, ¿cuánto es 15 dividido entre 3? 5. Significa que b toma el valor de 5. Muy bien. Pero, profesor, ¿a mí qué me han pedido hallar en este ejercicio? En este ejercicio me han pedido hallar o determinar el valor de a más b. Eso es lo que me han pedido determinar. ¿Cuál es el valor de a más b? Veamos. Entonces digo lo siguiente, que el valor de a más b sería igual a sumar 8 más 5 y 8 más 5 es 3. ¿Captaron el problema? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora, en este momento, todos ustedes se ponen a trabajar el ejercicio número 1. A ver, estudiantes, en el ejercicio número 2 me dice, en los siguientes conjuntos, ajá, profesor, identifica cuáles son finitos, o sea, que tú puedas contar los elementos, cuáles son infinitos, que no se puedan contar los elementos, y cuáles son unitarios, si tiene un solo elemento. Veamos el conjunto Z, trabájalo conmigo. ¿Ah? El conjunto Z me dice que es igual a X tal que, X son números, ¿ah? Números tal que ese número pertenezca a los números naturales, y ahora viene esta expresión, y ¿cómo se lee esa expresión que está ahí encerrada, ahí con esa llavecita? Y que X sea menor que 8. X sea menor que 8. Y yo te pregunto, alumno de cuarto grado de primaria, ¿quiénes son los números menores que 8? Ahí están. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y también se considera al 0 dentro de los números naturales. ¿Saben dónde se equivoca muchas veces en los exámenes? Cuando te dicen números menores que 8 y empiezan a contar 1, 2, 3, empiezan a contar desde 1. Ahí se equivocan. ¿Por qué? Porque el 0 también es número natural y se debe contar desde el 0. ¿Cuántos números naturales hay ahí? Cuenten cuántos números naturales. Ahí hay 8 números naturales. Entonces, como lo has podido contar, este conjunto es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque has podido contar los elementos del conjunto.
Veamos el siguiente conjunto, el conjunto E. El conjunto es X tal que X pertenece a los naturales y, profesor, X menos 4 igual a 5. Esa es una ecuación, profesor. Y cuando tengas una ecuación, la ecuación la tienes que resolver. A ver, profesor, hay que encontrar el valor de X. Yo te pregunto, el 4 que está restando al X, ¿cómo pasa al otro miembro? Si el 4 resta, Sumando. al otro miembro pasa a sumar. Sumando. Entonces, X será igual a 5 más 4. Porque el 4 que restaba al X pasó a sumar al 5. Transposición de términos. Pasa con la operación contraria. Y por lo tanto, X ¿a qué es igual? X es igual a Igual a 9. Eso significa que el conjunto E, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos? Uno. Un solo elemento, es el No. número 9. Un Y elemento. como tiene un solo elemento, es un conjunto unitario. Ahí está, profesor. Vamos al conjunto J. Conjunto J. X tal que X es par. Mira, me dice que es un número natural par y que es mayor que 5. Ah, profesor, números pares y que sean mayores que 5. Veamos quiénes son los elementos del conjunto J. Los elementos del conjunto J serán 6, 8, 10, 12. Y profesor, así el 14, 16, 18, 20. ¿Así hasta dónde, profesor? Hasta el infinito. Porque los números pares no tienen fin. Entonces, este es un conjunto infinito. ¿Quedó claro, niños y niñas? Sí. Muy bien. 30 segundos para que terminen de copiar ahí. Profesor, una pregunta. Dígame. En la G, esa parte, en la última, esa, ahí arriba, porque No tienes que decir bien claro. Profesor, en el conjunto J. Ahí dime. en el conjunto J, ahí dice E9. Ah, en el conjunto E. Ese es el conjunto E. El único elemento para la solución de la ecuación X valía igual a 9. Eso significa que el conjunto E tiene un solo elemento, que es el número 9. Y por lo tanto es un conjunto unitario. Eso es todo lo que te indica. Bien, chicos, 30 segundos más. ¿Sí? Vayan copiando. Bien, niños, niñas, nos vamos al ejercicio ahora 3 y 4. A estar atentos. Bien. Profesor, aún no. A ver, presten atención solamente. Dice, en la número 3 marca con un aspa el conjunto que sea vacío. Veamos el primer ítem. En el primer ítem te dice un número par entre 16 y 18. A ver, profesor, números pares entre 16 y 18 no hay. No hay número par entre 16 y 18. Porque el número que está entre 16 y 18 es 17. Y 17 no es par. Por lo tanto, este es un conjunto vacío y marcamos con un aspa. Veamos el siguiente, a ver, profesor. Siguiente ítem. X tal que X pertenece a los naturales y 3X debe ser igual a 5. Esa es una ecuación, profesor. Si en una ecuación el 3 multiplica el X, pasa a dividir. Entonces el valor de X será igual a 5 tercios. Pero 5 tercios no es un número natural. No pertenece a los números naturales. Por lo tanto, es un conjunto vacío. Siguiente. Número primo par. Habíamos dicho hace un instante que los números primos tienen dos divisores, la unidad y el mismo número. Entonces, si me dicen un número primo par, el número 2 es el único número primo que es par. Por lo tanto, este conjunto es unitario. Entonces, ahí no se coloca la X, porque es un conjunto unitario. Veamos el siguiente ítem, que es X tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 12 y X es menor que 13. ¿Habrá algún número natural mayor que 12 y menor que 13? No, profesor.
No. Ese conjunto es vacío, ¿por qué? Porque no hay ningún número natural que esté entre 12 y 13. Por lo tanto, acá también coloco una X. Todo Teacher, lo ahí que- escribimos todo eso. Primero préstame atención, Duque, ¿no? Primero quiero que me preste atención. Listo. Esa es la indicación que yo he dado. Vamos al número 4. En la número 4 me dice determina si el conjunto es vacío o unitario. Colocó V o colocó la letra U según corresponde. Al primer ítem, personas que viven en Marte. A ver, profesor, personas que viven en Marte. Eso es vacío, profesor. ¿Por qué? Porque no hay personas que vivan en Marte. Ahí coloco la letra V. Siguiente ítem, el rey de España. El actual rey de España es Felipe VI de España. O sea, hay un solo rey en España y este conjunto es unitario. Coloco la letra U. Para el siguiente ítem, observo el tercer ítem del ejercicio 3. Ah, el 2 es el único par que es primo. Entonces, un número primo par vendría a ser el número 2. Por lo tanto, este conjunto es unitario. Y finalmente, X tal que X en el último ítem pertenece a las naturales, y ahí tienes 2X más 1 es igual a 6. Ah, profesor. Al resolver la ecuación sale 5 medios. Y al ser una fracción 5 medios, no es un número natural. No pertenece a los números naturales. Por lo tanto, este conjunto es vacío. Ah, profesor. Entonces, ahora sí, niños, esa es la demostración de cuándo los conjuntos son vacíos o unitarios. Listo, hasta ahí es la clase de esta mañana y nos vamos a reencontrar dentro de 10 minutos.